Diálogo Internacional con Atilio Borón. Bien, estamos con Olmedo Bellucci. Él es director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá y autor de numerosos libros, entre ellos el más reciente creo que es El mito de los próceres. Hay un libro sobre la independencia de Hispanoamérica muy interesante. Olmedo, un gusto estar acá para el programa Diálogo Internacional que transmitimos por la radio de las Madres de Plaza de Mayo y la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Un gusto que usted nos visite acá en Panamá y tenerlo aquí y escucharlo en directo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Panamá cambió de gobierno hace poco. ¿Qué se puede esperar? ¿O qué está ocurriendo ahora, digamos, en Panamá? Porque tienen el tema del canal que siempre es un eje de muchos de los debates y sobre todo de la inserción internacional de Panamá, que sabemos la importancia enorme que tiene para Estados Unidos. Bueno, Panamá desde la invasión del año 89, los gobiernos que se han impuesto al régimen político es un gobierno siempre de derecha, que son gobiernos que trabajan como títeres de los Estados Unidos, al margen del partido político y del presidente de turno. Lamentablemente, esa ha sido la historia de estos 35 años. Ahora, este gobierno se caracteriza por ser todavía más a la derecha, más reaccionario que el anterior. Más que Martinelli. Más que Martinelli, más que Cortizo, que fue el precedente, que era socialdemócrata, y el anterior Varela. Tanto que él definió en uno de sus discursos de toma de posesión que su gobierno sería completamente proempresarial. Así que ya ahí no hay nada que discutir. Ya se sabe a lo que va. Y en política exterior, aquí ya eso había empezado con Cortizo. Con la administración Biden viajan funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos a dictar la línea casi que cada 2 semanas. Y la embajadora norteamericana, la señora mete sus narices en todos los asuntos internos, de manera bastante descarada. Bueno, tan es así que Mulino estuvo muy cuestionado si era constitucional su postulación, porque él no fue postulado en una convención del partido, fue postulado Martinelli. Entonces cuando condenan a Martinelli, que se asila en la Embajada de Nicaragua. ¿Por qué lo condenan a Martinelli? Un caso de corrupción, de manejo de fondos públicos para la compra de un periódico a título privado, de un diario nacional. Queda condenado, la Corte Suprema lo pone en firme esa condena. Exactamente, y entonces queda anulada su postulación presidencial y él, para evitar ser detenido, se asila. Pero previamente él había elegido los días previos de a dedo a Mulino como su vicepresidente. Pero la Constitución dice que el candidato presidencial debe ser postulado por una convención y Mulino no lo fue. Mulino fue electo de a dedo. Entonces el punto estuvo en discusión en la Corte Suprema hasta 2 días antes de la votación. Pero lo que le consigue el aval de la burguesía es que él se reunió con la embajadora norteamericana los días previos y finalmente pactaron. Y lo que han hecho, ¿no?, es un gobierno de unidad nacional interburguesa, no de las clases populares, sino de las diversas fracciones de la burguesía. Se unifica todas las fracciones de la burguesía. Exactamente, y ha contado con el aval de todos los medios de comunicación y de los partidos burgueses tradicionales. De una manera u otra ha repartido el pan entre ellos, o ha empezado a repartirlo, porque está empezando el gobierno. Entonces, su primera ofensiva, bueno, en el plano de la política exterior, se ha alineado con Netanyahu en el genocidio que están cometiendo en Palestina de manera descarada. Él alega que su mujer es judía y que por tal, así mismo lo dijo, él apoya y tiene planeado un viaje a Israel a apoyar al criminal este. Por otro lado, se colocó completamente del lado de Estados Unidos contra Venezuela, intentando forzar la victoria del ultraderechista Edmundo González, y tanto es así que Maduro tuvo que ordenar el corte de los vuelos entre Panamá, como una sanción, el corte de los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela están cortados desde hace un par de meses. En general, pues esa es la tónica que tiene. En política interna, el principal problema que están atacando en este momento es la reforma de las jubilaciones. La burguesía quiere meter la mano a los fondos de pensiones que en Panamá siguen estando en manos de una entidad pública que es la Caja de Seguro Social. Todavía aquí no hay el sistema AFP,
que hay en otros países. Como el que hay en Chile. No se pudo implementar hasta este momento por la resistencia de los sindicatos, del movimiento obrero, pero ahora quieren hacerlo. Y ese es el proyecto. Hubo una especie de pseudodiálogo para simular que escuchaban las propuestas. Todo el movimiento sindical y profesional se expresó en defensa del sistema anterior, el vigente, y que ellos están tratando de asfixiar, pero la burguesía fue la única que planteó el sistema de cuentas individuales, manejadas por bancos o financieras al servicio de ellos. Y está por tomarse una decisión. El día de hoy, jueves 17 de octubre, hay una manifestación convocada por los trabajadores para defender las jubilaciones frente a ese proyecto que hay. Es el primer conflicto grande que tiene el gobierno con un sector social de la clase trabajadora. Por otro lado, en el tema del canal, aunque el canal está funcionando más o menos bien, hay un sector de la burguesía que desea un megaproyecto con la alegación de que las nuevas esclusas consumen más agua del lago Gatún, que es el que sostiene el funcionamiento. Han planteado hacer un trasvase de un embalse que se haría en un río muy caudaloso hacia el oeste del país y trasvasar el agua hacia el canal. Ese proyecto vale como $2.000 millones por lo menos. Es uno de los grandes objetivos. La discusión es si en verdad es urgente o no es ese proyecto. El otro problema es que las comunidades que habitan el valle que será inundado se resisten a perder sus casas y sus tierras, el ganado, el siembro que tienen allí. Entonces, esa es otra área de conflicto que está planteada próximamente. Y es lo esencial. Y el tercer tema que está en debate en este momento es el recorte al presupuesto nacional. Se ha presentado un corte casi del 15 al 20% del presupuesto respecto al año anterior, cosa que antes no sucedía. Parecido a lo de Milei, alegan para justificar el corte los casos de corrupción del anterior gobierno, han destapado varios manejos escandalosos de la administración pública, pero eso no lo hacen para castigar a los ladrones, sino para justificar despidos del sector público. Ya han despedido, por ejemplo, la planilla del municipio de Panamá, fue despedido el 40% de los trabajadores. ¿40%? Exactamente. Alegando que eran, aquí le llamamos botellas, gente que cobraba sin trabajar. Ñoquis se le dice en la jerga. Así es, ñoquis. Entonces, la denuncia de cierta corrupción la usan para justificar las medidas que están tomando. Y entonces, fundamentalmente, cortan educación. El presupuesto, o algunos diputados han denunciado que en educación el compromiso legal es que sea del 7%, y sin embargo viene por debajo de esa cifra, lo cual viola la ley que ellos han aprobado. Y la universidad también señala que hay un corte presupuestario, no tengo claro exactamente de cuánto. Dime una cosa, cuando uno da una vuelta por la ciudad de Panamá, ¿no?, que además lo que se ve es una parte siempre un showcase, ¿no? Es Disneylandia, Disney World. ¿Cómo está la cuestión de la pobreza acá y la desigualdad en los ingresos? Panamá es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, casi que compite con Brasil en ese sentido. Hay una tasa de pobreza extrema que están entre el 18 y 20%, y una pobreza relativa que sobrepasa el 30 a 35%. El problema fundamental en los últimos años, después de la pandemia, ha sido que no se ha recuperado el nivel de empleo que había previo a la pandemia. El gobierno anterior permitió que el sector privado despidiera masivamente a los trabajadores, se violara las convenciones colectivas, el derecho laboral, y luego, cuando se reactiva la economía, no ha habido la misma recuperación del empleo. Y especialmente golpea a la juventud. La tasa de desempleo oficial es de 7, 8, 9%, sin embargo, entre los jóvenes escala hasta el 30%. Y especialmente entre las mujeres jóvenes. Así que es el principal problema, y entonces eso está asociado a la delincuencia juvenil, a las pandillas, lo que llaman las maras, que ha crecido mucho la inseguridad social en los barrios populares. Porque las maras no tenían una presencia de maras acá hace unos 10 años en Panamá, por lo menos yo no recuerdo que me hubieran dicho. Era muy poca, pero ahora sí. Hay una tasa de homicidios mensuales bastante alta, y ese es otro de los problemas.
Y luego hay barrios populares donde la gente teme salir de noche o salir a la calle en ciertas circunstancias porque están controlados por las pandillas. Entonces la respuesta del gobierno, en vez de solucionar problemas sociales, ha sido más represión. Él intenta hacer, o sea, es medio ridículo el señor presidente José Raúl Mulino, porque intenta hacer una copia mala de Milei en algunas cosas y una copia mala de Bukele en otras. Habla como si fuera un pequeño dictador e incluso se ha dicho, si quieren yo voy a ser un dictador. Ahora dime una cosa, ¿el canal sigue siendo el eje fundamental de la economía panameña o es que ya ha habido otros sectores que han ido desplazando la importancia del canal como el elemento fundamental de la economía de este país? Lo que hay es sobre todo el negocio que se mueve en torno al canal, lo que llaman el sector logístico, la parte carga, descarga, traslado de los containers. No solo el canal, sino los puertos, que son como 3 o 4 puertos de contenedores. Está el sistema bancario financiero internacional que opera de manera, como dicen los Panama Papers, ¿no? De lavado de empresas de maletín y lavado de activos. Pese a las sanciones que ha habido, todavía Panamá aparece en las listas grises porque no ha cumplido todas las normas que piden. O sea, sigue siendo una guarida fiscal. Exactamente. Y luego entonces hay zonas especiales donde libres de impuestos, donde se plantea la estabilización de empresas extranjeras. Hay una que se llama Panamá Pacífico, que era una base militar. Se habla de poner aquí una fábrica de chips y incluso de traer a Google que ponga su sede regional en Panamá. Y el tema del aeropuerto de Tocumen, porque cuando Estados Unidos, después de los atentados del 2001, pidió visa para usar de tránsito el aeropuerto norteamericano, la compañía Delta, creo que hizo un pacto con Copa, entonces para que el transbordo en el vuelo no fuera a Miami, porque la gente no tenía visa, así que se hace en Panamá. Entonces Panamá opera como un hub de vuelos de toda América Latina, creo que 2 millones de viajeros, por lo menos al año, hacen escala en Panamá y transbordo de una ciudad a otra entre la propia América Latina, inclusive con Estados Unidos. Entonces, ese otro negocio muy importante que hace parte de esto que la burguesía panameña llama el sector estratégico del tránsito, aprovechar la posición geográfica del país, claro, para venderse comercialmente. Ahora, cuando vos estamos hablando con Olmedo Beluche, profesor de la Universidad de Panamá, ya lo hemos presentado anteriormente, cuando vos hablas de la burguesía panameña, la pregunta que me surge es ¿hasta qué punto hay una burguesía panameña o está altamente internacionalizada y es simplemente un tentáculo de la gran burguesía norteamericana? Mira el resto de América Latina, en general lo que ve es este nivel de internacionalización. Acá parecería ser de que no es tanto, por lo menos. No, sí lo hay, porque todo ese negocio, mucho está en manos de empresas extranjeras. Puertos están en manos de empresas chinas y norteamericanas, en asocio con capitales panameños, pero el puerto principal de Balboa es una empresa china fundamentalmente. El segundo usuario del canal en cuanto a tránsitos es China después de Estados Unidos, desde hace muchos años. Por eso también no se comprendía por qué no había relaciones diplomáticas con China, porque tenían con Taiwán, ¿no? ¿Ustedes? Exactamente, como todos los gobiernos títeres de Centroamérica. Y ahora ya tienen... ahora ya es normal con China. Entonces el negocio del hub del aeropuerto es entre una empresa capital panameño, Copa, pero también con Delta Airlines, que es norteamericana, que tiene el 51% de las acciones. Así que en gran medida está transnacionalizado. Igual que la industria, lo poco de industria que hay en Panamá, los burgueses industriales panameños vendieron para dedicarse al rentismo y ahora está en manos extranjeras. La cervecería nacional y demás. Sin embargo, hay un banco que es el principal banco del país donde se reúnen los capitalistas nacionales, que es el Banco General. Dime una cosita, la presencia de China de alguna manera en los puertos del Pacífico del Canal, ¿no crea una zona de fricción con Washington? Sí, cuando el gobierno de 2014-2019 de Varela, que era un gobierno conservador y sin embargo decide normalizar las relaciones con China,
Se hicieron varios acuerdos, incluso con una empresa china para construir un segundo puente en el Pacífico del Canal de Panamá, que incluyera el tránsito de un tren metro para la zona oeste de la ciudad. Y sin embargo, tan pronto cambió el gobierno de Cortizo, la embajada de los Estados Unidos presionó para que se cortara ese contrato. Inclusive los chinos ofrecieron la construcción de un tren que comunicara Panamá con la frontera de Costa Rica para empezar a unir Centroamérica, y eso también fue congelado. Este gobierno ha hablado de reactivar la idea, pero no con la empresa china, porque los chinos ofrecieron la construcción completa de la obra. Claro. Inclusive les regalaron al país el estudio. Y sin embargo, eso Estados Unidos lo vetó. Entonces sí hay campañas, incluso de ciertos sectores del medio de comunicación, contra la influencia china que pueda haber en Panamá, pero igual no lo pueden quitar del todo, porque es muy importante estos capitales chinos. Claro, por lo visto tienen una importancia muy grande. Parte del negocio que no mencioné es el negocio de exportación de zona libre de Colón. Entonces Venezuela, Brasil, Colombia compran mercancía china, sobre todo, pero que está depositada en grandes almacenes que están en la ciudad de Colón. ¿Colón está sobre el Caribe? El Caribe, sobre el Caribe. Ya. Entonces los barcos traen la mercancía de diversos tipos, ropa barata, china y demás, y se deposita allí y de ahí se revende a Sudamérica, claro. Generalmente. Entonces ese es otro negocio que tiene muchas décadas, y que es muy difícil que se corte, porque esa presencia tiene tiempo aquí. Cuéntame, ¿qué significa hoy el nombre de Omar Torrijos para las jóvenes generaciones de panameños? ¿Está presente? ¿No está presente? Está presente en parte. Obviamente hay un sector de la izquierda panameña que lo reivindica su proceso. Hay otro sector de la izquierda que fue oposición en su momento a él y de lo que llamamos la ultraizquierda, que no lo reconoce, pero cada vez más, incluso sectores que fuimos oposición, reconocemos como un periodo de gran desarrollo del país, de lucha por la autoafirmación nacional y de concretar la victoria de la lucha generacional por la soberanía en el canal en el tratado que eliminó las bases militares en el 2000. Torrijos, ese avión que se cayó o helicóptero, ¿fue un atentado? Nunca hubo una investigación seria. Su hermano siempre denunció que fue un atentado y que fue una bomba, incluso que fue puesta en una caja de gaseosa que estaba en el avión. El piloto en el último momento habitual fue cambiado por otro piloto y hay varias cosas que son sospechosas. Pero nunca un gobierno panameño hizo una investigación de fondo. Poco antes o después, no recuerdo ahorita, murió en circunstancias similares Jaime Roldós, presidente nacionalista de Ecuador, y siempre se han asociado las dos muertes. Así es. Con el inicio del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos. Claro. Sea como sea, marcó una crisis en la historia del país en ese momento y un proceso de decadencia de lo que fue el proceso torrijista hacia lo que fue el periodo de Noriega, que ya fue un periodo más oscuro, neoliberal, represivo y ambivalente, aunque al final termina también chocando con Estados Unidos, podemos decir que fue consecuentemente nacionalista. La última pregunta. Acá había muchas bases militares de los Estados Unidos justificadas por el hecho de que Estados Unidos, Washington, administraba el canal. Hoy en día el canal lo administran los panameños, aunque hay una supervisión, ¿verdad?, permanente de funcionarios americanos. La pregunta, ¿hay todavía bases acá militares o por lo menos hay destacamentos de tropas norteamericanas en Panamá? No hubo manera de que ellos intentaron que se quedaran bases militares. Después de la aplicación del tratado en el año 2000, se sacaron todas las 14 bases militares que estaban en torno al canal. Ellos luego quisieron justificar la creación de una base militar contra el combate contra las drogas y la gente salió a la calle y eso fracasó. Entonces lo que los gobiernos han hecho es acuerdos de seguridad nacional con Estados Unidos. Claro. Entonces supuestamente en algunas cosas hay agentes especiales norteamericanos. Eventualmente hay compañeros, sobre todo puertorriqueños, que han sido patriotas, que luchan por la independencia de Puerto Rico, que han sido detenidos por agentes del FBI
en el aeropuerto de Panamá, lo que implica la presencia de ellos ahí. A mí también me pararon, agentes panameños y del FBI, por suerte pude zafar hace ya unos cuantos años. Así es, eso se ha denunciado mucho y ha pasado a muchas personas. Quiere decir que ahí hay una presencia. Hay presencia en Darién, en la frontera con Colombia. En el tapón de Darién. Exactamente, donde está pasando la migración esta hacia el norte. Pero todo es muy solapado, es muy cuidadoso y son contados oficiales los que participan. O sea, no hay cuarteles que vos digas con la bandera gringa. No, para nada, eso no. Bueno, si lo hiciera, generaría una explosión social, porque está todavía el recuerdo de la lucha por la soberanía. Es una gran noticia, qué bueno que lo has aclarado, porque en general, incluso en la literatura especializada hoy, entre la gente que estudia este tema de la militarización de América Latina a manos del gobierno norteamericano, se decía, pero nunca se dan datos muy precisos, de que todavía Estados Unidos conservaba varias bases con personal, cuarteles propios, su propia bandera. Se han creado unas bases aeronavales en las que se supone que puede haber, en el tratado dice, puede haber funcionarios de asesoría militar, pero no con bandera norteamericana ni nada. Perfecto. Bueno, la verdad es una gran noticia. Bueno, hemos estado conversando con Olmedo Belluche, la verdad muy muy interesante. Hay un par de libros tuyos que están circulando por la web, ¿verdad? Así es, Independencia Panamericana y Lucha de Clase, que acaba de publicar Claxo. Claro, y que está digitalizado, y yo ya lo he empezado a hacer circular, pero le digo a la gente que nos está escuchando, no se lo pierdan, porque toda una reinterpretación muy interesante de los procesos de emancipación hispanoamericana. Gracias por la entrevista y por venir a Panamá a visitarnos. Por favor, gracias a vos. Hemos estado con Olmedo Belluche, profesor de la Universidad de Panamá.